Capítulo 1. En la sala de espera del aeropuerto. Hola, parece que también estás esperando este vuelo. Sí, y con muchas ganas de subir ya. Mi nombre es Nacho, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Sofía. ¿Y cuántos años tiene Sofía? Yo tengo 20. Eso no se le pregunta a una dama, pero como aún estoy en edad de poderlo decir, también tengo 20 y siento que llevo esperando horas en este aeropuerto. Lo mismo digo. Pero te pregunto solo por conversar. Los aeropuertos tienen su magia, pero también pueden ser un poco aburridos. Totalmente. Aunque me encanta ver a la gente, imaginar de dónde vienen o dónde van. Vaya. Parece que tienes una mente curiosa. ¿Y qué imaginas de mí? Veamos. Pareces alguien que viaja por placer, tal vez una aventura espontánea. No estás tan lejos. Pero no me culpes, porque justo ahora tengo una muy buena compañía. Vaya, empezamos con los halagos. Y dime, ¿de dónde vienes? De tierras orientales. Estuve de intercambio estudiantil por Europa, Oriente Medio y Asia. ¿Y tú? Yo vengo de Madrid. Estuve en España en una ciudad que se llama Cartagena, visitando a una tía muy querida y empapándome de la moda europea. Ah, ¿eres diseñadora? No, en realidad soy estudiante de negocios internacionales, pero me encanta el diseño de modas, y algunas veces trabajo para una agencia de publicidad. ¿Y tú, a qué te dedicas? Estudio programación de computadores, aunque también hago algunos trabajos freelance en marketing y me encantan los idiomas. Me gusta la idea de poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Eso suena genial. A mí también me gustan los idiomas. Y me encantaría tener esa libertad total para viajar. Bueno, con el diseño también puedes hacerlo, ¿no? Imagino que no necesitas estar en una oficina todo el tiempo. Y te recomiendo un libro. El arte de aprender idiomas fácil y rápido. Es buenísimo. Sí, pero aún estoy en la fase de terminar mis estudios y conseguir estabilidad. Trabajar remoto es mi meta. Me gusta cómo piensas, y por cierto, ¿de dónde eres, y con quién vives? Soy de Colombia, de la ciudad de Medellín y vivo con mi madre, mi perro y mi gato. Bueno, mi madre dice que el gato es suyo, pero él me prefiere a mí. ¿Y qué hay de ti? Esa situación con las mascotas es clásica. Yo todavía vivo con mis padres, y también soy de Medellín, pero ya tengo ganas de independizarme. ¿Y qué te detiene? No sé, creo que el buen café de mi mamá y la comida casera son razones de peso. Buen punto. A veces la independencia tiene su lado solitario. A propósito de café, te invito uno en la cafetería. Está bien, además, el café de los aeropuertos siempre sabe diferente. No sé si es por el ambiente o por el precio. Seguro es por el precio. Aquí todo cuesta el doble, pero bueno, es parte del espectáculo. Totalmente. Espero que hayas traído el camión de valores para pagar la cuenta. Lo tendré en cuenta. ¿Dónde queda la cafetería de este aeropuerto? Tengo entendido que queda en el segundo nivel. Capítulo 2. En la cafetería del aeropuerto. Bueno, ahora que tenemos el café en la mano, podemos decir que somos oficialmente amigos de aeropuerto. ¿Así funciona? ¿Un café y ya? Claro, por algo somos colombianos, el café une a las personas. Aunque si quieres, podemos hacer un contrato por escrito. No hace falta. Pero dime, ¿cómo es eso de que trabajas como freelance? Básicamente, hago diseños para marcas, libros y a veces trabajos de programación. Trabajo desde casa o desde cualquier parte con Wi-Fi. Suena a la vida perfecta, viajar y trabajar al mismo tiempo. Tiene sus ventajas. ¿Y tú? ¿Qué haces exactamente en la agencia de publicidad? Soy redactora.
Escribo desde anuncios hasta guiones para comerciales. Eso explica por qué hablas tan bien. Seguro que podrías venderme cualquier cosa. Tal vez, a ver, depende de qué impulsivo seas, qué es lo último que compraste por impulso. Una guitarra, y ni siquiera sé tocar. ¿En serio? Sí, pero se ve increíble en mi cuarto. Bueno, al menos te hace parecer un músico misterioso. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu última compra impulsiva? Un vestido rojo que nunca usé porque es demasiado llamativo. Seguro que te quedaría genial. Tal vez deberías estrenarlo en un próximo viaje. Buena idea. Si algún día nos volvemos a cruzar, tal vez lo lleve puesto. Trato hecho. Pero no pienses que te lo digo por coquetearte. Está claro que también viajas por aventuras. ¿Aventuras? No. Pero, ¿y si te digo que voy a buscar el amor en otro país? Vaya declaración. Pero no me engañas, tienes cara de ser de esos que conquistan en cualquier parte. ¿Así que piensas que tengo talento para eso? Interesante. Solo digo lo que veo. Pero en serio, ¿has tenido alguna aventura loca viajando? Varias. Una vez casi pierdo un vuelo porque me quedé dormido en la sala de espera. Cuando desperté, estaban llamando mi nombre por altavoz, corrí como nunca. No puede ser. ¡Qué horror! Aunque confieso que me ha pasado algo similar. Sí. A ver, cuéntame. Bueno, una vez estaba en otra ciudad en Colombia y pedí un taxi para ir al aeropuerto. El problema es que el taxista se quedó varado, y todo se fue para donde sabes. No puede ser. ¿Y qué hiciste? Nada, me comí un croissant y luego tomé otro taxi. Perdí el vuelo, pero al menos desayuné bien. Me encanta tu actitud. No todo el mundo se lo tomaría con humor. Bueno, los viajes están para disfrutarlos, ¿no? Claro que sí, pero creo que ya es hora de abordar nuestro vuelo. Oye, si vamos en el mismo vuelo, ¿qué te parece si nos sentamos juntos? No hay problema, igual vamos para el mismo destino. ¿Mesero me puede traer la cuenta, por favor? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Qué bueno que ya no vas a tener que traer el camión de valores, resultó no ser tan costoso. Entonces vamos, nuestro destino nos espera. Permíteme ayudarte con el equipaje. Gracias, solo que, déjame ir al baño primero. ¿Dónde queda el baño? No lo sé, yo solo sé dónde queda la puerta en la que me tengo que embarcar. Está bien, preguntaré en información. Solo espérame aquí. Capítulo 3. En la fila de inmigración. Esto es lo peor de viajar, las filas eternas. Sí, pero al menos estamos juntos. ¿Te imaginas estar aquí sola y sin batería en el celular? Sería una pesadilla. Pero, veo que te gusta la situación. ¿Y qué más te gusta? Bueno, me gustan las conversaciones con chicas interesantes que hacen que esperar un vuelo no sea tan aburrido. Vaya, qué suerte la tuya. Entonces dime, ¿tú crees en el destino o en las casualidades? Creo en el destino, porque no puede ser casualidad que me haya tocado esperarte aquí. Solo falta que me des tu número de teléfono para continuar conociéndonos. Lindo intento, Nacho, pero no te será tan fácil. Entonces, ¿me darás más tiempo para intentarlo? Depende. ¿En qué asiento vas en el avión? 23A, junto a la ventana. ¡Qué casualidad! Yo soy 23B. ¿Ves? Por eso creo en el destino. Entonces, creo que este vuelo será aún más interesante. Eso ya lo veremos, viajero. A todo esto, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en inmigración? En inmigración no, pero una vez tratando de sacar la visa para Estados Unidos, el oficial me hizo tantas preguntas que pensé que no me la iban a dar. ¿Y qué pasó? Nada,
pero me puse tan nerviosa que cuando me preguntó en qué trabajaba, le respondí gracias. No puede ser. Sí, se quedó mirándome raro y yo solo quería desaparecer. Definitivamente ganas en historias vergonzosas. ¿Y tú? ¿Alguna anécdota con inmigración? Una vez me confundieron con mi hermano y casi lo deportan a él por mi culpa. No. ¿Cómo pasó eso? Llevamos el mismo apellido, nos parecemos y al oficial le dieron los papeles equivocados. Mi hermano casi muere del susto. Me imagino. ¿Y tú ni cuenta te diste? No, estaba tan tranquilo hasta que vi su cara de pánico. Eres un desastre. Pero un desastre simpático. Bueno, no puedo negarlo. Si nos separan aquí, ¿cómo sabré si llegaste bien a tu destino? Buena pregunta. ¿Y si intercambiamos contactos? Por seguridad, claro. Por seguridad, dices, vaya que eres persistente, está bien. Pero si me mandas mensajes raros, te bloqueo. Solo te escribiré para recordarte lo bien que nos llevamos en este viaje. Mi número de teléfono es 321 1 2 3 4 0 0 0 0. ¿Tienes tu pasaporte y tus documentos a la mano? Al parecer ya nos toca en el turno. Sí, ya los revisé y están en orden. Qué bueno, espero que no nos retengan por mucho tiempo. Sí, ya casi nos toca. Cruza los dedos para que no me hagan 1000 preguntas. Si te retienen, prometo esperar afuera con un cartel que diga liberen a Sofía. Me gusta tu estilo. Espero que no haga falta, pero me quedo con la idea. Gracias por sostener mi maleta. De nada, nos vemos dentro del avión para disfrutar de tan agradable compañía. ¿Pero y si roncas? No lo haré, y si me duermo, que no creo, y prometo que solo hablaré en sueños sobre lo increíble que fue conocerte. Está bien, aceptaré el riesgo. Pero si me aburres, me cambio de asiento. Trato hecho. Pero te advierto, no me gusta dejar que la gente se desencante. Entonces, veamos qué tan bueno eres en eso.